Hola, ¿cómo están? En este video estaremos hablando sobre los sujetos de derecho internacional público. Comencemos definiendo a grosso modo lo que es un sujeto de derecho internacional. Y es aquel que posee capacidad para ser titular de derechos y obligaciones internacionales y en particular participar en la creación y en el cambio de las normas, relacionarse con otros sujetos y hacer valer sus derechos mediante una reclamación internacional. El primer sujeto de derecho internacional público que mencionaremos es el Estado. En palabras de Max Weber, el Estado es una organización política que ejerce el monopolio de la fuerza sobre una población que se asienta en un territorio. La organización de los estados puede ser de forma federal, como por ejemplo los Estados Unidos, o de forma unitaria, como es el caso de Colombia. También hay estados que pertenecen al Commonwealth, la cual es una de las organizaciones más antiguas del mundo. Esta organización agrupa a 54 países independientes y semi-independientes que mantienen lazos históricos con Reino Unido y cuya pertenencia a la misma en la actualidad es de manera voluntaria y no implica sumisión a la monarquía británica. Entre estos países están Canadá, Jamaica, Australia, Chipre, Malta y los países, entre otros, ¿no? Y los países miembros son quienes deciden quién preside la organización. En cuanto a la forma de gobierno de los estados, estos pueden ser presidencialistas, como es el caso de Colombia, donde el presidente elegido por la población es el jefe de gobierno y a la vez jefe de estado. Puede tener régimen político parlamentario como España, donde el pueblo elige al parlamento y el parlamento al presidente. En estos casos el presidente es el jefe de gobierno y el rey o la reina el jefe de estado. Quiere decir que el presidente atiende las cuestiones nacionales y el rey las internacionales. También hay estados como el Vaticano con un régimen monárquico donde el rey, o en este caso el papa, es el jefe de estado y jefe de gobierno de manera vitalicia. El segundo sujeto de derecho es la Orden Soberana de Malta. Esta es una orden religiosa laica de la Iglesia Católica, la cual nace en el siglo XI, en el contexto de las cruzadas cristianas para atención a las víctimas. Este sujeto de derecho internacional público no tiene territorio, no tiene asiento en la ONU, pero sí puede celebrar tratados internacionales. El tercer sujeto de derecho internacional público es la Santa Sede y Ciudad del Vaticano. Tampoco tiene voto en la ONU, pero funge como observador. Los organismos internacionales son también sujetos de derecho internacional público. Y estos surgen a partir de la manifestación soberana de los estados de crear estas personas jurídicas con la capacidad de adquirir obligaciones y ser titulares de derecho en el plano internacional. Esta manifestación de los estados se expresa en un tratado donde se determinará cómo será la organización de dicho organismo, así también como sus funciones, sus fines, sus derechos y sus deberes. Entre estos organismos internacionales están la Organización de Naciones Unidas, la ONU, la Organización de Estados Americanos, OEA, la Unión Europea, la Comunidad Andina, entre otros. El quinto sujeto de derechos es el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR. Este comité es un organismo internacional cuya finalidad es brindar ayuda humanitaria a las víctimas de los conflictos armados, tanto internos como internacionales. El sexto sujeto de derecho internacional público es los insurgentes con estatus de beligerancia. Quisiera hablar de este sujeto de derecho desde el significado de las palabras. Insurgente es aquel que se subleva contra la autoridad establecida. Estatus es el estado de una cosa. Y beligerancia, en derecho internacional, supone la situación jurídica de un sujeto que bien puede ser una potencia, una nación
o un grupo armado que se encuentra amparado por el derecho de guerra para realizar acciones bélicas contra un enemigo. Entonces, cuando hay un grupo de civiles armados con la decisión de tomarse el poder por las armas, organizado de manera jerárquica con el control de una porción considerable de un territorio, existe un conflicto armado interno. Y frente a esta situación, el Estado puede darles el estatus de beligerancia, ante lo cual se activarán los derechos y deberes internacionales. Por último, entonces, tendremos a la persona humana como sujeto de derecho internacional público, en el sentido que después de la Segunda Guerra Mundial se le dio capacidad de defender sus derechos ante los organismos internacionales. Podemos decir que la persona humana es un sujeto pasivo de protección, activando los sistemas internacionales. De aclarar que la persona humana no puede celebrar tratados internacionales. Bueno, concluyo haciendo un recuento de lo mencionado. En el derecho internacional, los sujetos son principalmente los estados. Sin embargo, existen otros sujetos con capacidad para contraer obligaciones y ser titulares de derecho. Hablamos sobre los organismos internacionales, sobre el CICR, la Soberana Orden de Malta, la Santa Sede y Ciudad del Vaticano, y los insurgentes con estatus de beligerancia. Dijimos también que si bien la persona humana no tiene capacidad jurídica internacional como los demás sujetos, sí puede activar los sistemas internacionales. Hasta un próximo video. Chao, chao.